Hola, buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acercarse a la escuela. Bueno, esto es una actividad que organizamos desde ORT, tanto para la sede de Belgrano como para la sede de Almagro. Mañana en Belgrano vamos a repetir esta actividad. Está dentro del marco de la semana en la que estamos trabajando la convivencia escolar, algo que nos preocupa y nos interesa fomentar, vínculos saludables entre los chicos, entre los que trabajamos en la escuela y los chicos, entre los que se acercan a la escuela. Pretendemos, digamos, en esta semana concientizar acerca de los modos y de las relaciones que esperamos desde la escuela se den en las aulas y en los distintos contextos escolares. Dentro de ese marco pensamos una charla para las familias orientada a poder pensar algunas de las problemáticas de la adolescencia, y pensamos que una de las problemáticas con las que nos encontramos son los consumos. Los consumos están hoy en la sociedad en varios aspectos, pero también están los que se denominan consumos problemáticos, aquellos consumos que traen dificultades a la salud y dificultades en los vínculos y en las relaciones. Hoy hemos invitado, yo no sé si ustedes conocen el programa que nosotros trabajamos en la escuela que se llama De Vida Sana. En ese programa tenemos talleres, esos talleres los dan distintos talleristas, entre los cuales está el personal del área de salud del Hospital Italiano. Ya hemos trabajado con ellos en varias oportunidades y hoy invitamos a referentes del Hospital Italiano para que nos den esta charla acerca de los consumos problemáticos. Contamos con el licenciado Ignacio Sandivaras, un gusto tenerte acá, Nacho, psicólogo clínico en infancias, adolescencias y familia, especialización en psicología institucional y abordajes grupales, coordinador del área de promoción de la salud del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires, docentes carreras de salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Y contamos también con Damián Supli, tal vez lo ubiquen porque Damián tiene algunas referencias en programas de televisión por el abordaje a una temática que está muy candente hoy, que es el juego compulsivo. Damián es coordinador en el área de prevención y promoción de la salud en niñez y adolescencia del Hospital Italiano de Buenos Aires, especialista en temáticas de bienestar digital, consumo de redes sociales, dispositivos y apuestas online en adolescentes. Brinda charlas en empresas, en instituciones sociales y en educativas. Nuestra intención es escucharlos, tener, digamos, alrededor de 60 minutos de exposición, no mucho más, y después hacer algunas intervenciones a partir de las inquietudes y preguntas que ustedes tengan. Bueno, adelante, un gusto. Bueno, te escucha bien, ¿no? Bueno, buenas noches. Estamos en el final del día, con el cansancio que lo tenemos que acomodar. Nosotros la modalidad que tenemos de trabajo es lo que llamamos taller, es decir, con los chicos, tanto de primaria como de secundaria, los colegios que trabajamos, intentamos no quedarnos con una cuestión de transmisión de información solamente, sino que ellos puedan realmente participar, aportar. De hecho, ellos nos van enseñando el camino en varias de los desarrollos que vinimos haciendo. De hecho, esta temática que hoy vamos a hacer, que Damián va a meterse en un ratito, la empezamos a ir registrando en los últimos años, y aquí en la Escuela ORT esto se planteó, y bueno, es parte de por qué estamos acá. Digo esto también porque lo que vamos a hacer hoy es atípico, ¿no? Porque esto va a ser más charla, por una cuestión de número, de tiempos, pero vamos a intentar de que ustedes de aquí puedan irse con algún tipo de movimiento. Porque de alguna forma, si no hay movimiento, si no hay preguntas, si no hay
algo que me interrogue, que me lleve a ver esto, vamos simplemente a pasarnos una información, nosotros como más expertos en el tema y punto. Y lo que nos interesa es la autogestión, es la posibilidad de que a ustedes les pase algo con lo que vamos a ir mirando. Bien, entonces, ahí tenemos los objetivos que tenemos, como recién les contaba, es que tengamos algún tipo de intercambio de conocimiento y abramos interrogantes, ¿no?, sobre este tema que es el consumo. Como decía recién bien Daniel, el consumo está en nosotros, somos una sociedad de consumo, de esto no podemos renegar. Lo que tenemos que ver es la parte filosa, compleja, sobre todo pensando en el adolescente, que el adolescente es una esponja, es un probador. Entonces, en esto no podemos quedarnos simplemente mirando un fenómeno que ocurre, también porque la adolescencia la atravesamos padres, madres, docentes, hijos, es decir, es un lugar común también, no es un fenómeno que tenemos que mirarlo allí, mirar lo que pasa, porque allí ellos quedan a la deriva, como se dice, ¿no? Creo que toda la propuesta también del colegio es que eso no suceda, que eso de algunos nos impliquemos. No es un tema fácil, porque la adolescencia también arma sus tribus, arma sus lugares para que no se metan, cosa que no está bien, pero hay problemáticas que hoy están pasando con consumos que no podemos quedarnos, que experimenten, que vean, que hagan, y nosotros estar ahí como observadores pasivos. Algo de esto es lo que nos gustaría ver. Entonces, vamos entonces a ir. Y sí, por supuesto, algo que nos interesa mucho es que se arme red, de que de alguna forma cuando vamos y trabajamos en el colegio con ese año, con ese grado, con esas maestras, con esos tutores, haya red. Que la escuela sea también un lugar de promoción de salud, pero de una red, ¿no? Porque si no, átomos sueltos no van a poder generar demasiado en relación a esto. Después, cada contexto, este colegio verá cómo se van armando estas redes y creo que ya hay muchas que se van desarrollando. Bueno, la próxima entonces para... algunos interrogantes que vamos a mirar en este acotado espacio es ¿por qué la adolescencia es una etapa de riesgos en relación a los consumos? 2 o 3 personas que tienen alguna idea de esto, chiquita, cortita, ¿no? Como ven, el vicio que tenemos como tallerista, 2 o 3 ideas, seguro que va a haber 60 ideas o más acá, pero 2 o 3 ideas de por qué les parece que es una etapa de riesgo con los consumos, la adolescencia. Absolutamente. Es un tiempo de construcción, de formación, de exploración, y como dices, bueno, ellos toman sus riesgos, pero tenemos que mirar que esos riesgos no pasen la línea roja, ¿no? Está muy bien. Bien, esto es así. ¿Qué otra idea más? ¿Por qué les parece? Sí. Sí. Ustedes deben haber escuchado llamar la confrontación generacional. Los adolescentes están un poco para desafiarnos, confrontarnos, de distintos estilos, de distintas formas, pues es una forma también en cómo ellos van buscando y teniendo su lugar. Pero como decís muy bien, es un poco, bueno, digo esto, ahí hay todo un arte, de qué es acompañarlos, ¿no? Que es saber que ellos van a confrontar, que van a decir... pero de qué forma no dejarlos solos, y no tampoco, que esto lo va a contar bien Damián, con el tema de consumos en el ciberespacio, en qué es esto, qué pasa con lo prohibitivo, qué pasa con, porque sí, ¿no? Ahí nos quedamos no tenemos mucha soga, entonces tenemos que ver de cómo trabajar
Digo porque más o menos, algunos ya ustedes, hemos tenido una generación de las prohibiciones, ¿no? Esto no, esto sí. Tampoco esto de todo vale, todo se puede, porque eso es sumamente complejo y peligroso, ¿no? Pero está bien lo que decís, que es una de las partes. Por eso la adolescencia la vivimos en las dos partes, no es solamente un adolescente que está allí. ¿Una idea más? Sí. Casi están armando el taller ustedes, le digo. No, que casi nos podemos quedar acá y nos van contando. Sí, y eso es uno de los temas ricos y complejos. Tengo que tomar porque todos toman. Tengo que fumar porque todos fuman. Tengo que apostar porque todos apostan. Es decir, ese tema de la influencia, de la pertenencia, de ser parte, es un enorme tema, en el cual tenemos que ver de qué forma no romper sus pertenencias, pero ayudarlos a un pensamiento crítico, lo que llamamos nosotros habilidades sociales cuando trabajamos en los talleres con los chicos. Es como que puedan desarrollar la pregunta, ¿no? Y no quedar tomados por estas lógicas de que si no soy parte me quedo afuera. Es decir, son realmente cuestiones muy, muy importantes. Una más y seguimos así, a Damián lo podemos también ya aprovechar. Sí. Absolutamente, muy rica la imagen, ¿no? ¿Dónde está el problema dentro de esa pantalla, dentro de ese mundo, que ya es un mundo, es un universo, ¿no? Así que muy, muy buena idea. Bueno, y vamos a ver alguna cosilla más. Sí. Sigue tomando, ¿qué tal? Buenas noches también, un placer estar acá con ustedes. Sí, tomando un poco lo que decían, precisamente era algo que habíamos elegido, ¿no? Este tema de qué pasa cuando llega la adolescencia, ¿no? Y acá se ve, digo, quizás han visto intensamente, ¿no? Digo, esta escena puntual donde la chica, ¿no?, cae en sus islas, ¿no? Y en ese traspaso de la niñez a la adolescencia es donde aparecen las cosas que ustedes mencionaban, ¿no? Porque los dijeron, cambian las referencias, ¿no? Padre, madre, o familia acompañante, ¿no? Empieza a jugar otro rol y empieza a buscarse el lugar en la paridad, ¿sí? Es por eso que también existen los duelos, ¿sí? Algo que vamos a puntualizar mucho, que tiene que ver con el desarrollo psicofísico y que tiene que ver también con el desarrollo del cerebro y todo lo que se está estudiando también desde el lugar de la neurociencia, y cómo se exploran también las diferentes personalidades, ¿sí? Me parece que eso es fundamental tener en cuenta, pero como bien dicen, ¿no?, y como bien decía Ignacio, digo, en este formato de ida y vuelta que nos gusta, son cosas que empezaron a aparecer, ¿sí? Y que como padres, y también sumo, tengo un hijo de 7, pero que también en esa sociedad de consumo, hoy se habla de los teenagers, ¿no? Digo que son chicos, niños, que por ciertos consumos que tienen a través de las redes sociales o ciertas participaciones, van tomando actitudes, ¿sí?, actividades que tienen que ver y que están más ligadas a la adolescencia, ¿sí? Entonces, ahora vamos a recorrer un poco cómo se genera ese desarrollo y por qué después terminamos hablando de consumos problemáticos y por qué hablamos de apuestas y ese tipo de temáticas, pero es algo que hoy tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que el tema de la llegada del celular, estamos en uno de los países con el índice más bajo, ¿sí?, de la edad donde los chicos acceden a un celular. Eso es un buen dato para tener, digo, a partir de los 9 años muchos chicos empiezan a tener un dispositivo y ese dispositivo le da un mundo de posibilidades, pero también un montón de riesgos que como adultos tenemos que saber acompañar. Esto, Igna, no sé si querés contar algo más. Sí, esto vamos a, digamos, lo que ponemos ahí es, no podemos pensar que el aparato, digamos, que hay un solo lugar donde está, no sé, sino que no hay una interacción, no es solamente la sustancia, sino que es el contexto, es la persona, el sujeto, quién. Entonces, este es un cuadrito que utilizamos bastante con los chicos, ¿no? Es decir, ¿de qué forma lo uso? Cuando me tengo que juntar con otros y tengo que aceptar la norma de que hay que fumar o hay que tomar, y si lo tomás sos un sonso o quedás afuera. Y por supuesto que es en el cuándo, ¿no? Una de las cosas complejas, lo que va a contar Damián también, es que el celular es un tema
Si yo les propongo a ustedes, ¿pueden dejar el celular durante medio día? No, ¿no? Ya es un órgano nuestro el celular. Un gran órgano porque nos permite muchísimas cosas, pero también nos deja una dependencia. Yo me descompenso cuando a veces el celular ¿no? Con los pacientes, todo, porque digo, ¿qué hago ahora? ¿No? Es decir, entonces fijémonos también qué nos pasa al mundo adulto con esto, ¿no? Como también ellos nos están viendo, nos ven con los celulares, nos ven con nuestros modos, con cosas realmente muy potentes, muy interesantes, pero somos también el espejo donde ellos van mirando, tomando y viendo ciertas cosas, cuando estamos o cenando o almorzando y estamos, no sé, ustedes, en la calle, no sé, el batallón de zombies que hay en el colectivo y en la juranda. Es decir, esto está pasando y es así. Digo con esto porque si miramos al adolescente y no nos miramos, ahí creo que estamos recortando algo. Por eso es interesante mirar el tema de situación y contexto, ¿no? Esta es una de las cuestiones que con los chicos es importante ver, que no te pasa nada, no pasa nada. Bueno, los chicos sí es importante contarles que su cerebro se está desarrollando, que su cuerpo se está desarrollando y que esas neuronas que están madurando, si van recibiendo una X cantidad de esa sustancia, llámese tabaco, llámese alcohol, llámese todo lo que, la parte de cortisol que tiene, ese cerebro se va configurando. Por eso, cuanto más chicos son y más consumen, más complicado va a estar este desarrollo. Por eso no es una cuestión, chicos, no tomen porque no les hace mal. Tenemos que mirar con ellos y por eso el pensamiento crítico, la posibilidad de mirarlo con ellos juntos y no decir es el lobo, está mal y punto, porque no decimos nada con eso. Entonces, bien. Sí, quizás, también para sumar a esto que dice Ignacio, ¿no? Acá vemos un gráfico que nosotros trajimos, obviamente cuando hablamos de las sustancias ya pensamos, ¿sí? En las sustancias como en este caso podría ser la marihuana. Y a mí me interesaba traerles esto, porque lo interesante que vamos a ver también después en todo lo que es el tema de los juegos, ¿no? Y de los consumos digitales, es que no solo hay como problemática, ¿sí? En un consumo prolongado o sostenido, sino que en los primeros consumos ya se van desarrollando situaciones que después son complicadas de abordar, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces el consumo de alcohol, por ejemplo, puede traer muchas complicaciones en la monodosis, ¿sí? Es decir, en un sábado que salen y capaz que terminan en una guardia, ¿sí? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Y que también mete un poco el tema de las apuestas, ¿sí? De que hoy se habla mucho de la ludopatía o se habla mucho de la adicción, pero tenemos que entender que hoy como país también estamos en un posicionamiento donde la problemática tiene más que ver con los pibes que empiezan a apostar, ¿sí? Y que lo que tenemos que tratar de ver como medida preventiva y de promoción de salud es poder entender cómo hacer que menos chicos se interesen en jugar y que puedan encontrar también otras redes de reconocimiento, ¿sí? Pero esto me parecía interesante porque nos viene bien. Y el tema también de las sustancias, si después hay preguntas puntuales, las vamos a dejar para ese espacio de intercambio, ¿sí? Pero tenemos que entender esto, ¿no? Porque todos de alguna manera conocemos, ¿sí? La alteración que veíamos antes en las diferentes áreas del cerebro que tienen que ver con el movimiento, con la toma de decisiones, con lo que mencionaba Ignacio del sistema de recompensas, ¿no? Que el sistema de recompensas es aquello que muestra todo, en realidad no que muestra, sino que devuelve, ¿no? Al cuerpo todo lo que me gratifica, ¿sí? Y vemos lo que pasa en muchos adolescentes cuando lo único que encuentran, ¿sí? Está a través de las redes, está a través de las sustancias, ¿sí? Y estamos hablando de lo que hoy nos convoca, que son los consumos problemáticos. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se están asustando mucho? Bien, entonces vamos bien. La idea es no asustarlos, no asustarnos con esto, sino empezar a abrir más los ojos y mirar y pensar juntos y también con ellos. Esta es la idea de este taller. Bien, y como nosotros venimos del equipo de promoción de salud, ¿sí? Lo primero que vamos a hablar es un poco de la salud, que es lo que nos convoca, ¿sí? Porque como dice acá Ignacio, nosotros tratamos de promover eso, no el susto, no el miedo, sino de ver con qué herramientas contamos, y eso es lo que va a haber también sobre el desarrollo de la charla. Me voy a parar un poquito, así les puedo ver yo también lo que ustedes ven y contarles un poquito más, ¿sí? ¿Alguien escuchó alguna vez el concepto de bienestar digital? ¿Lo han trabajado alguna vez? ¿Sí? ¿Alguno que sí? Bien, ¿alguno que sí? Bien, en líneas generales, el bienestar digital
sería como el buen uso de los dispositivos, ¿sí? El buen uso de los dispositivos, las pantallas y todo lo que tenga relación a la tecnología, ¿sí? Como vemos, está apuntalado y está dirigido a lograr ciertos objetivos, a hacer un buen uso de su potencial, ¿sí? A que haya una relación saludable con la tecnología y que tenga, en esto me voy a detener, pautas digitales y pautas físicas. Hace unos años se decía que existía el mundo virtual y el mundo real, ¿sí? Cuando teorizábamos sobre esto, se pensaba como, bueno, que existía un mundo virtual y que existía un mundo real. ¿Qué pasa? Todo lo que nosotros consumimos a nivel contenido, relacionamos, como decía Daniel hace un rato, ¿no? Digo, cómo juegan nuestras relaciones. De alguna manera, no podríamos decir que por ser virtual no son reales, ¿sí? Es por eso que se distinguió esta característica de que es algo digital y algo físico. Es decir, una medida física que yo puedo tomar para no estar tan pendiente del celular sería, por ejemplo, dejarlo en otra habitación, ¿sí? Digo, eso me parece que es claro y es entendible, ¿sí? Entonces tenemos que entender que todo esto se acompaña, porque como decía Igna antes también, se educa con el ejemplo, ¿no? Digo, cuando yo estoy diciéndole a mi hijo que deje el celular, pero estoy mirándolo todo el tiempo o no le estoy prestando atención, y de alguna manera me inhabilita, ¿sí? Y con un adolescente muchísimo más, porque me retruca y demás, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que entender es que la tecnología debería estar adecuada a nuestras necesidades. Y otro dato interesante que les doy también, porque esto ha cambiado mucho en los últimos años. Antes se pensaba que el uso problemático, por ejemplo, tenía que ver con las pantallas y las horas frente a la pantalla. Podemos decir que eso hace muchos años se rompió porque, por ejemplo, en la pandemia tuvimos que seguir trabajando a través de las pantallas, ¿sí? Entonces, eso ha ido cambiando. Y esto es algo, y es una idea que yo vengo profundizando, es que en el hecho de buscar la actualización constante, nos estamos perdiendo la posibilidad de detenernos un poco a ver lo que pasa, porque la tecnología, lamento comunicar, que nos gana siempre, ¿no? Digo, siempre estamos corriendo tras ella, porque siempre se están probando cosas nuevas, porque los chicos están buscando, ¿no? Citando a una amiga que ha trabajado mucho en el equipo de prevención, la doctora Cristina Katsikaris, pediatra, ¿no? Ella decía que los adolescentes siempre van huyendo de los adultos, ¿no? Digo, cuando se inventaron los jeans, ¿no? Que eran para trabajar, era una cosa. Cuando los adolescentes lo empezaron a usar y todos lo empezaron a usar por onda, ¿no? Van migrando, como hacen en las redes sociales, ¿no? Como hicieron en Facebook en su momento. De Facebook pasaron a Instagram, de Instagram se fueron a TikTok, ¿no? Y como que de alguna manera siempre van buscando ese lugar personal, ¿sí? Entonces, ¿dónde están hoy los chicos, las chicas y la adolescencia? En las redes sociales. ¿Y dónde estamos nosotros también? En las redes sociales. Si tratamos de entender este fenómeno, lo que hay que entender de las redes sociales, sí hay algunas de las principales, es que lo que están buscando constantemente es la atención, ¿sí? La moneda de intercambio en las redes sociales es lo atencional, es decir, que pasemos más tiempo frente a las pantallas. Nosotros no estamos exentos como usuarios, ¿sí? Porque hemos pasado de consumidores también a producir y a mostrar lo que hacemos, a compartir, ¿sí? Nos llegan notificaciones constantemente, el famoso algoritmo que nos muestra lo que nosotros queremos ver, ¿sí? Todas esas cuestiones tienen que ver con la búsqueda de nuestra atención, ¿sí? Es por eso que estamos hablando con un amigo de un pimentero y de repente en Instagram nos aparece un pimentero, ¿no? Digo, esos fenómenos que nosotros decimos, bueno, el algoritmo nos están escuchando y demás, tienen que ver con que cada vez, ¿sí? Apuntan más a lo que sería como acostumbrarse a nuestros hábitos y a nuestro cerebro. Que si pensamos en el cerebro adolescente, es donde tenemos que estar, ¿sí? Más con las alarmas, ¿no? O con la tensión encendida. Y acá guardé a mi amigo Bananín, sí, es un skin de Fortnite, ¿saben? ¿Conocen Fortnite? ¿Algo al respecto? Seguro, de seguro. Bien, ¿qué pasa? Para entender este fenómeno de las apuestas, que es lo que voy a empezar a desarrollar ahora, tenemos que entender el punto de partida, ¿sí? Hace unos años se desarrollan en los videojuegos en línea, lo que se llaman las loot boxes, ¿sí? O cajas de premio de contenido y demás, ¿sí? Dentro de esas cajas y de contenido y demás, lo que hay, ¿sí? Son algunos skins o ciertos cosméticos, como se dice, que se utilizan en el juego. Esos cosméticos yo los puedo conseguir a través de jugar a ese juego, lo que decíamos antes de la atención, o también a través de dinero, ¿sí? De dinero real.
¿Por qué es tan importante para los chicos y para las chicas un skin? Porque de alguna manera demuestra mi capacidad en el juego, mi historia en el juego, mi desarrollo en el juego, y esto de alguna manera genera un reconocimiento, ¿sí? Por eso yo ponía acá, hay una gratificación inmediata, hay un shock dopaminérgico, ¿sí? Digo, a nivel cerebro, que da mucha satisfacción. Entonces lo que hace ese cerebro es seguir buscando, ¿sí? ese impulso, ese estímulo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que venimos de chicos, que ya la palabra nativos digitales quedó medio vieja, ¿no? Es medio vintage, ¿no? Porque, bueno, digo, hay adultos que también hoy día son nativos digitales y tenemos que entender el desarrollo de estos chicos, ¿sí? Entonces, no perdamos de vista esto porque me parece importante. Y que si alguno, ¿no? Digo, también puede pensar en los videojuegos y jugar videojuegos. Yo justo se dio ahí que está la computadora con un Space Invader por ahí. Si alguno jugó, ¿no? Un Space Invader, un Mario, Pac-Man y demás juegos que también tienen otra historia, quizás no interesaba el hecho de tener esto, de que Mario tenga otro dibujo, que tenga otro skin y demás. ¿Por qué? Porque no había público. Hoy lo que tenemos que entender es que los chicos también lo que están buscando es esa pertenencia, es esa comunidad. Es poder decir, bueno, yo soy mejor, yo hice esto, yo tengo cierto recorrido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de los consumos digitales? También, que me parece que es interesante, utilizando también un poco el nombre de una película que se las recomiendo del año pasado, que no tiene que ver tanto con los consumos digitales, pero sí me parece que es interesante, es esta idea de que todo está al alcance de la mano, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el celular en el bolsillo, podemos hablar con quien se nos ocurra, podemos mirar el Instagram de quien se nos ocurra, y en los chicos eso está pasando todo el tiempo. Hay como una dificultad en los procesos atencionales y hay como cierta cuestión de ansiedad, ¿sí? Que es esto segundo que está aquí, que tiene mucho que ver con la inmediatez que hoy brindan las redes sociales y el celular, ¿sí? Si nosotros volvemos a lo que sería el desarrollo del cerebro en adolescentes, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esto y esto que les explicaba antes de la dopamina, ¿sí? Hay un impacto que genera muchísimo placer y lo que hace es que yo no pueda, ¿sí? Esperar para conseguir ese placer, ¿sí? Esperar para poder lograr lo que puedo lograr en lo inmediato, ¿sí? Y eso también es el mensaje que les devuelven, de muchísima inmediatez, ¿sí? Como, bueno, hacete rico ahora, ¿no? Apostá y ganá, mostrá cuánto sabés. Hay como un mensaje constante que se le da a los pibes que tiene muchísimo que ver con esa línea, ¿no? del ya, ¿no? Bueno, no esperes. Y también algo que me quiero detener es qué pasa con esta hiperconectividad, ¿sí? De alguna manera lo que genera es esa ilusión de estar hiperdisponibles, ¿no? Los chicos que quizás se quedan con el celular a cualquier hora, ¿no? Y que después no duermen y que después eso acarrea que vayan cansados al colegio, ¿no? Las cantidades de dificultades que puede haber, como decía antes, en un hecho de consumo, ¿sí? Y esa sensación de inversión también, porque la dopamina es alta, ¿sí? Cuando entran a TikTok y hay adultos, adultas, personas que también pueden estar acá, digo, que también al consumir cierta red social, o puede pasar en Instagram también, esa dopamina es alta, pero después lo que genera es como un llano, ¿sí? Un llano donde en esa inmersión pierdo la capacidad de saber cuánto tiempo pasé, cuánto tiempo estuve y demás. ¿Por qué? Porque como decía antes, lo que quiere la red social es que pasemos más tiempo en esa. Muy bien que ahí lo respondí. Bien. Entonces, ¿cuándo hablamos de uso problemático? Si es que estamos hablando de que, bueno, de alguna manera estamos inmersos, ¿no? en este tipo de problemáticas. Hablamos de uso problemático cuando hay consecuencias negativas persistentes. Esto es muy importante. Hace unos años, la Organización Mundial de la Salud ya determinó lo que es la adicción a los videojuegos, ¿sí? Digo videojuegos porque todavía no está bien estipulado lo que tiene que ver en relación a las pantallas y demás, ¿sí? Pero sí que cuando las consecuencias negativas están, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud con esto de la adicción a los videojuegos, cuando las consecuencias negativas están y persisten aún sabiendo que son negativas, ¿sí? Estamos hablando de un consumo problemático. Si el pibe no puede parar, aún sabiendo que le está yendo mal, que quizás está descuidando áreas y demás, porque acá aparece también, ¿sí? Si ya el deporte no le interesa, si ya lo que quiere es otra de las cosas que tienen que ver con una preferencia al mundo virtual, ¿sí? Lo que yo prefiero es estar en el mundo virtual, me da más satisfacción, estamos hablando de uso problemático, ¿sí?
también en lo que serían los contenidos inadecuados que tienen que ver con las apuestas, que puede tener que ver también con la pornografía, ¿sí? Y si se genera el malestar emocional, ¿sí? El malestar emocional es que la estoy pasando mal. Si veo que en el intercambio con las pantallas no lo deja bien, ¿no? Como que de alguna manera esto hace, ¿sí? que no sea algo gratificante, sino que se vuelva algo tortuoso, ¿sí? Y ahí tenemos que ver también qué puede estar pasando, ¿no? Digo, porque puede haber casos de algún hostigamiento, ¿sí? O ciberbullying, ¿no? Digo, esas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en lo que sería, ¿sí? el tema. Y también esto que me parece que es muy importante, que sí podemos hablar, y es lo que hoy se está investigando cuando hablamos, por ejemplo, de los jóvenes que apuestan online, es la adicción comportamental. ¿Por qué decimos adicción comportamental? Porque no hay sustancia de por medio, ¿sí? Nosotros podemos hablar de adicciones a las sustancias, pero lo comportamental lo que tiene es que aparece la abstinencia y la dependencia, ¿sí? Estoy todo el tiempo pensando de dónde sacar plata para poder jugar, ¿sí? Estoy pensando los partidos del día siguiente, a ver en cuál voy a apostar y qué combinada voy a hacer y demás, ¿sí? Esas son todas cuestiones que son como muy importantes a tener en cuenta. Bien, y si vamos directamente y ya profundizamos en lo que serían las apuestas online, los datos que se tienen son pocos. Esa es una realidad, ¿sí? Digo, es un hecho que al estar solapado, al estar en secreto, al ser algo que no se habla tanto, ¿sí? Que generalmente se termina develando, ¿sí? Los datos que se pueden conseguir son pocos, pero me parece que es interesante aprender, ¿no? Como decía Ignacio también, acompañar y ver qué es lo que vamos encontrando. Los métodos de ingreso a las apuestas generalmente se dan desde el registro en las páginas, que tienen muy pocas limitaciones, ¿sí? A la hora de eso. Hablaba con un paciente el otro día que me decía que, bueno, como estas casas virtuales te dan un bono, muchas veces lo que hacen es abrir diferentes cuentas. Él me decía, bueno, yo abrí una vez una con el nombre de mi mamá, otra con el nombre de mi papá, ¿sí? Lo que hacen es como que te devuelven un importe que vos ponés al ingresar. Y otro que es más riesgoso y que también es en el que están muchos chicos, es como en un tercero, ¿sí? Digo, como una persona que generalmente es adulta y que se maneja por WhatsApp, lo que hace es cargar el dinero en las páginas, ¿sí? Es como un intermediario que lo que termina generando también son problemáticas en lo que tiene que ver el dinero, generar ciertas deudas y demás, ¿sí? Porque muchas veces se generan préstamos desde este lugar, ¿sí? Y lo que hacen es que puedan tener un fácil acceso a este mundo. ¿Hay consecuencias problemáticas? Sin duda, ¿sí? Porque lo que vemos es que, como decía antes, ¿no? Y hoy se habla mucho de la ludopatía y me parece que es cuando hablamos de lo que decíamos antes, la adicción comportamental, ¿sí? Ahí estamos hablando que se instaló la ludopatía, ¿sí? Donde aparece la dependencia, la abstinencia y lo que mencionaba antes. Pero sí hay consecuencias problemáticas quizás en los vínculos, quizás también en esto que decíamos antes, donde constantemente quizás la plata no la tengo, pero estoy pensando todo el tiempo en cómo conseguirla. Y en eso también descuido otras áreas del desarrollo que son importantes, ¿sí? Como el deporte, como puede ser también las salidas con amigos. Y lo que sabemos es que la edad de ingreso generalmente se está dando hoy a los 12 años, ¿sí? Y que el pico máximo está en los 15 y 16 años, ¿sí? Sabemos que el 61% que han apostado, esto es un estudio del año 2022, es de los pocos que se pueden encontrar, ¿sí? Y habla que, como decía, el varones es el 61% y mujeres el 39%. Y a mí me interesaba también este dato porque lo que muestra es que ese problema puede instalarse o puede ser problemático no solo en el sostenimiento, sino también en lo que podría ser una primera experiencia, ¿sí? Digo, porque también hay una limitante que tiene que ver con la plata que tienen para poder acceder a las apuestas, ¿sí? Entonces eso me parece que es importante, lo vamos a retomar, pero entender que en la adolescencia es muy importante la autonomía económica y el desarrollo que se pueda llegar a realizar desde ahí, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Estar atentos a ciertos gastos, me parece, ¿no? Digo, como estar pendientes de en qué los chicos gastan, acompañar desde ese lugar, ¿sí? Pero también no impedir o entorpecer ese desarrollo de autonomía, ¿sí? Que me parece que es tan vital en los chicos en esta etapa, ¿sí? ¿Y qué tenemos que pensar de los adolescentes y las adolescentes, ¿sí? De hoy y las adolescencias, ¿no? Ponemos esa S porque también está bueno pensar en la distinción que se puede hacer en la vida de cada adolescente en particular.
es que es una generación 2.020, ¿no? Digo, muy marcada por la pandemia, muy marcada por lo digital, ¿no? Digo, que hizo como que esto sea como mucho más profundo, ¿sí? Digo, y que también entendamos que hay factores protectores y de riesgos. ¿A qué nos referimos con factores protectores y de riesgo? Que hoy pensamos la salud desde lo biopsicosocial, ¿no? Y cada vez se agrega más, desde lo neurológico, desde un montón de espacios que son importantes tener en cuenta. Entonces, que tengamos en cuenta lo que explicaba Ignacio hace un rato, ¿no? Que tenía que ver con el sujeto y su relación con el contexto, con sus intereses, ¿sí? Con dónde es que realiza sus actividades y demás, ¿sí? Factores protectores son el deporte, la compañía de la familia, ¿sí? Los amigos, esos son todos factores protectores. Y de riesgo también, digo, pueden ser, ¿sí? Amistades, pueden ser ciertos contextos donde se empiezan a mover, pueden ser duelos cercanos, ¿no? Hay un montón de cuestiones que pueden ir apareciendo, pero me parece que es importante pensar en cada uno, ¿sí? Por eso ponía estas preguntas también de qué pasa en lo individual, qué hace, si lo disfruta, cómo está en relación al disfrute de las cosas que hace, cómo le va en el colegio, si tiene amistades, esto también, cómo es su ánimo, ¿sí? Digo, entendemos que en la adolescencia hay mucho cambio, hay mucho despliegue del hormonal, donde aparecen muchísimas variaciones también en el ánimo, pero otra vez, digo, ¿qué pasa en el contacto con el dispositivo? ¿Qué pasa con el contacto en las pantallas? ¿Sí? Bien. Y también otra de las cosas que hoy vemos, que es muy importante, voy a ver esta primero y después volvemos a la otra, ¿sí? Para explicarle, porque me parece que se repiten. Tenemos que entender que este fenómeno tiene mucho que ver con cómo están los pibes hoy en relación a sus consumos, ¿sí? Hoy los chicos ven streamers, ven youtubers, influencers, que son pares, ¿no? Nosotros de otras generaciones capaz que admirábamos o valorábamos a algún artista en particular, ¿no? Digo, alguien que veíamos en la tele, ¿no? Con quien había una distancia, ¿no? De formativa, de espacio, de lugar, de como ustedes lo quieran ver. Pero hoy los chicos ven a chicos y chicas de su edad, ¿sí? Que podrían ser ellos, que de alguna manera ganan en las apuestas y ellos proyectan que podrían estar en ese lugar, ¿sí? Hoy hay otra cercanía con los influencers que tiene que ver con un espejo donde se pueden mirar. Y también quería poner el hecho de las chicas, ¿no? Digo, y cómo también se juega en los estereotipos de la belleza, ¿no? Digo, cómo está... Las cuestiones que hemos revisitado como humanidad hoy siguen pendientes, ¿no? Lo que tiene que ver con la belleza, el poder, el dinero, ¿no? Digo, como esos pilares que se siguen repitiendo. Y si pensábamos como una instancia previa a lo que les decía, los juegos online, la instancia que sigue después y lo que se está observando en la clínica es que continúan en este tipo de cuestiones donde son chicos que hacen videos, donde dicen que ganan, ellos dicen K, ¿sí? K sería como $1.000. Entonces 50K por mes, ¿por qué voy a estudiar si yo gano 50K por mes? Y si vos te anotás en mi curso, yo te voy a enseñar cómo seas un ganador y que tenés que levantarte y hacer abdominales. Hoy escuchaba uno, porque haciendo esta investigación, mi Instagram se pobló de este tipo de chicos, ¿no? Digo, porque es una realidad, el algoritmo vio que yo estaba interesado en eso y me empezó a mostrar. Y hoy, por ejemplo, uno decía que él no necesita dormir 8 horas y que no recomendaba dormir 8 horas porque seguro la gente que lo estaba diciendo era gente que no ganaba como él 50K por mes. Y eran médicos que andás a ver cuántos K ganaban, ¿no? Entonces, hay como una lógica que también tiene que ver con que ese poder que te da el dinero, y repiten todo el tiempo esta frase, ¿no? Digo, que también tenemos que pensar, ¿no? Digo, esta cosa coercitiva, este mensaje que está todo el tiempo de, bueno, si vos querés ser como yo y no querés ser como él, ¿no? Porque también hablan de la universidad, de por qué vas a ir a la universidad a escuchar a un profesor que no es lo que vos querés ser y demás. Digo, bueno, ¿qué nos pasa también desde ese lugar, ¿no? Digo, cómo nos interpela, pero que está muy metido. Y esto también me parece que es muy importante. En este caso estamos hablando de una página de España, pero que me parece que es muy interesante para entender el negocio que hay detrás, es que un streamer puede ganar hasta perdiendo, ¿sí? Un pibe que está streameando desde su casa, no todos, pero sí los grandes streamers, y a donde ponen su plata las compañías y los lugares de apuestas, puede ganar aún perdiendo, es decir, que hasta $300.000 puede perder en un stream que él lo está recuperando de otra manera, ¿sí? Él está monetizando
pensando su contenido. Entonces digo, bueno, ese es un mundo ilusorio que le venden a los chicos, ¿sí? Y que los capta, ¿sí? O por este mensaje de muchísima seguridad. Y ahora sí, es donde me interesa también traer esto, de que yo creo que la publicidad lo que hace también es legitimar que estas prácticas existen. Si pusiera todos los del equipos de fútbol argentino, estaríamos en el mismo caso. Hay regulaciones. Hay ligas que han prohibido las casas de apuestas en las camisetas, ¿sí? Y esto también es algo que lo digo ahora y lo diré más adelante también. La acción para ir en contra de esto o poder generar mayor conciencia es mancomunada, ¿sí? Las casas de apuestas también tienen que ver cómo regular los ingresos, también tienen que ver qué es lo que hacen a nivel publicidad, ¿sí? Digo, me parece que tiene que estar desde ahí, pero bueno, hasta la AFA está auspiciada por Vplay, ¿no? Digo, es realmente algo de no creer, pero así funciona, ¿sí? ¿Y qué genera entonces? La publicidad legitima, se naturaliza, las referencias tienen más que ver con lo que mostrábamos antes de los chicos, ¿no? Donde aparecen esas referencias y donde se da esa sensación de red y de pertenencia, ¿no? De comunidad, como decía la madre allá, ¿no? Como de que esta cosa del adolescente, de buscar la comunidad, se ve en esto, ¿no? En mi hijo de 7, que ve youtubers, me dice, papá, tenés que seguirlo a tal, porque así él sabe que lo seguimos, ¿no? Esa sensación de que de alguna manera somos partes, está muy ligado al humano, ¿sí? Digo, está muy ligado a ese reconocimiento. Bien. Entonces, ¿qué señales tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las apuestas? ¿Sí? Los ocultamientos, las mentiras recurrentes, que se eviten ciertos temas o preguntas, ¿no? Que haya, como les decía, cambios en el ánimo, que esa irritabilidad no solamente tenga que ver con lo adolescente, sino que de alguna manera esté muy pendiente de todo lo que se genera a nivel entorno en relación también a su autoestima, ¿sí? Que haya comentarios o expresiones que no estén en sintonía a la edad, ¿no? Que estén demasiado preocupados también en torno al dinero, ¿sí? Digo, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de cuestiones, ¿no? Como esto también, de que hoy se piensa mucho en las ligas de otros países, o el tenis, u otros deportes, ¿no? Digo, cuando empiezo a ver o a pesquisar que hay cosas que de alguna manera se salen un poco de esa norma, ¿sí? Esto me parece que es muy importante entender, porque es también lo que hace que no podamos tener mucho dato, ¿no? Digo, como que esto se termine develando, pero que no sepamos como mucho más al respecto. Igna, no sé si querés agregar algo hasta acá, por acá, ¿sigo? Bien, entonces, ¿qué preguntas nos pueden orientar en lo digital? ¿Sí? Digo, empiezo con la parte interesado en que se puedan llevar también algunas herramientas de acá, ¿sí? Digo, vamos a ir como desde ese lugar para entender un poco qué hacer y cómo acompañar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una pantalla o dispositivo? ¿Sí? ¿Para qué lo necesita? Esa es una pregunta que nos hacen siempre en el consultorio. ¿A qué edad le doy su primer celular? ¿A qué edad le compro una tablet? ¿A qué edad le doy una computadora? Bien, ¿qué necesita? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se lo estoy dando por moda? Porque todos sus amigos tienen un iPhone y él quiere un iPhone, entonces le voy a dar un iPhone. ¿O de alguna manera responde a alguna necesidad que haya desde su contexto? Digo, ¿en qué lo puede ayudar? ¿Sí? ¿Por qué ahora y para qué ahora? ¿Sí? Si se podría esperar, si es algo que quizás en un plazo de tiempo esto podría llegar a darse y capaz que tiene más que ver con esta ansiedad y con lo inmediato, ¿no? Y si de alguna manera lo estoy reforzando, ¿no? ¿Cuál sería la utilidad de eso? Y principalmente es cómo es su situación actual, cómo está en la escuela y con los vínculos, si está de buen ánimo, si lo afecta el contacto con las pantallas. Esto es algo fundamental y por eso repito tanto lo de las áreas, ¿sí? Si en otras áreas yo veo que está... A ver, una situación que muchas veces, como dice Igna, ponemos en los talleres en lo que sería el semáforo, ¿no? ¿Qué podría tener luz verde desde este lugar? Bueno, la verdad que hace deporte y está bien, le va medianamente bien en el colegio, juega con sus amigos al Fortnite a la tarde o juega a otros juegos virtuales. Está todo bien, ¿sí? Es una práctica hoy donde muchos pibes socializan, donde, como decíamos antes, la pantalla también ha sostenido en la pandemia, ¿sí? Esos lazos y esa interacción. Entonces, si lo veo saludable y de alguna manera es un espacio ocioso, ¿sí? Y de alguna manera lo disfruta,
Está todo bien, ¿sí? Eso también es lo que quiero que se lleven. Que no vayan, ¿no?, con las alarmas encendidas y que lleguen a su casa y capaz que estén jugando a la Play porque ustedes se fueron, ¿no? Y que estén así sacándole el cable como hacía mi mamá cuando era chico, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con, bueno, entender, digo, esas áreas, ese equilibrio, esa armonía, ¿está presente? ¿Sí? Si es así, está todo bien, ¿sí? Pero de alguna manera estas preguntas nos orientan. Y otra de las cosas que me parece importante, y acá Ina también me puede ayudar, porque en la clínica de adolescentes lo vemos mucho, es qué pasa con la brecha generacional, ¿no? La brecha generacional y la brecha digital es algo que nos aleja, ¿no? Digo, como que constantemente estamos en esa denigración de decir, bueno, no lo entiendo, es una porquería, no me interesa, ¿no? Y lo que yo sugiero es como, qué curiosidad... ¿qué de esto puede generar una curiosidad o el querer saber que no tenga que ver con tirar todo a la basura, ¿no? Y todo es una porquería, ¿sí? Digo, sino de ver cómo puedo llegar al adolescente de alguna manera. Y en esto aparece mucho, ¿no? Digo, las otras adolescencias. Bueno, en mi época esto no pasaba, yo iba a jugar a la plaza, a la pelota, ¿no? Digo, como un montón de cuestiones que sin duda escapan de esta realidad que hoy los pibes tienen, ¿sí? La imagen social es esto de, bueno, son despreocupados, ¿no? Esto yo lo usaba mucho también en el consumo de alcohol, ¿no? Como esa idea social de son despreocupados, no les interesa nada de lo que digo, ¿no? Lo que te resbala, te entra por un oído y te sale por el otro. Se me vienen todas frases que escuchaba en mi adolescencia. Pero digo, esa imagen social, ¿sí?, es como muy difusa y no le estoy hablando a nadie, ¿sí? Y la realidad es que se perpetúa y genera algo que no es constructivo tampoco. Y por supuesto, el lugar de par o el amigo, ¿no? Elegí al señor Burns con el gorrito, ¿no? En una escena mítica, que está esa cosa del querer ser canchero, copado, ¿no? Digo, me parece que no es la idea, ¿no? Digo, tampoco que se vayan de acá diciéndole, che, ¿sabes que ahora aprendí lo que es la combinada, qué sé yo? La combinada es como una apuesta que hacen los chicos que pagan más, ¿sí? Y lo que ayer... justo lo hablaba informalmente, lo hablaba con un paciente, que hoy se está pensando, miren a lo que llega esto, ¿no? Digo, hoy se está pensando de que algunos partidos están arreglados de alguna manera porque lo que hacen es como detener esos 6 partidos. La combinada es como decir, bueno, estos 6 partidos, y que se los traigo porque hace poco subieron un par de periodistas deportivos esta cosa de, bueno, banca la combinada, ¿no? Apareció como es un dilema muy grande por esto. Pero aparece como esa cosa de que ya hay equipos, y que es notorio, han desafiliado equipos por el tema de las apuestas. En el mundo del tenis pasa lo mismo, ¿no? Digo, la cantidad de plata que se mueve detrás de esto es inmensa. Por eso digo que lo que hay que entender es que las casas de apuestas tienen que, o estaría bueno que, apoyen como ciertas políticas de prevención y de... Digo, en todo lo que es la estadística y estos estudios que les mostraba, lo que más demuestra como impacto que funciona es cuando se hacen o políticas públicas o espacios de prevención en las escuelas, ¿sí? Digo, eso me parece que es muy importante entender que es un desarrollo que tenemos que tomar, ¿sí? No sé, Igna, si querías tomar algo de esto. ¿Estamos bien? Vamos a la otra. Bien. Vamos a dejar lugar para que ellos... Dale, perfecto. Bien, y acá algunas recomendaciones más puntuales, ¿sí? También elegí el formato de semáforo, ¿no? Digo, de tratar de cómo ir, en este caso sería como cómo no comunicar o cómo no tomar estos temas frente a los adolescentes. Son sugerencias, ¿sí? Pero las etiquetas negativas, ¿sí? Como, bueno, esto de la generalización se suma a, bueno, los adolescentes son despreocupados. Entonces, como son despreocupados, no hablo con él porque no me va a escuchar, porque no le preocupa. ¿Sí? Es como, bueno, ¿de qué debería ocuparse? ¿Cómo puedo lograr que se ocupe, ¿sí?, de algo en particular? ¿O de qué quiero que se ocupe? ¿Sí? Otra es, como, bueno, juzgar, como les decía antes, bueno, todo es una porquería, nada de lo que haces no está bueno, o nada de lo que haces en la pantalla es interesante, ¿no? Digo, como es el lugar del juzgar, me parece que es importante como, bueno, entender, ¿no? Como tomarse un tiempo, bajar de esas revoluciones que muchas veces hacen que no podamos hablar con nuestros hijos, ¿sí? También las comparaciones, que también, como dirían las abuelas, son odiosas, ¿no? Y esto de, bueno, a tu hermana le fue mejor en la escuela, ¿no? Digo, como, bueno, con tu hermana quizás no tuve estos problemas, ¿no? Es como, ¿qué disfruta hacer? ¿Y en qué podría destacarse? Y esto es fundamental, ¿sí? Porque los chicos, en el fondo,
lo que están buscando es esa pertenencia, están buscando ese reconocimiento. Entonces, ¿en qué ámbito pueden destacarse? ¿Cómo puedo encontrar algo que también les genere reconocimiento? Para después, o para que después no tenga que ir a buscarlo en esto, ¿no? En las apuestas, o en los consumos, o en ser el vivo, el piola, el que fuma, o un montón de otras cosas que son como lugares comunes, ¿sí? Y también esto de, bueno, invadir espacios. Esto me parece que es clave también y me lo preguntan todo el tiempo. Es como, está bien que, me corro un poco así le pueden sacar la foto, está bien que yo tenga la contraseña, me preguntan un montón de veces. Y la verdad que si yo tengo que tener la contraseña como adulto y tengo que revisar sus mensajes, en una de esas no está listo para esa red social. ¿Sí? Por más que cueste poner un límite y por más que suene antipático, me parece que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Digo, porque si yo tengo que estar todo el tiempo, no va. Y otra que también es un hit en los adolescentes, es cuando os culpamos de toda la adolescencia. ¿Y por qué es así? Porque sos adolescente, ya se te va a pasar la edad del pavo y un montón de otras cosas que descalifican y que no suman, ¿sí? ¿Qué sería bueno tomar? ¿Sí? Cambiar las interpretaciones por preguntas, ¿no? Esto de, bueno, te veo perdido en cómo estás, ¿no? Habilitar la pregunta. Señalar acciones y no la persona, que esto pasa también. Bueno, sos un desastre, o esto, ¿no? Te estás manejando pésimo con la economía, ¿no? Digo, como un montón de cosas complicadas que está bueno como entender, ¿no? Como, bueno, podés darte cuenta que te cuesta soltar el celu, ¿no? Digo, yo sé que ustedes me van a decir, no, yo te juro, Damián, que hoy le pregunto esto, no me mira, no me dice nada. La persistencia, digo, me parece que es algo que también hablo mucho. La disponibilidad. La disponibilidad es entender que no es que el adolescente va a hablar conmigo de lo que yo quiera cuando yo quiera, sino de que lo que necesita saber es que hay un puente, de que puede hablar conmigo, de que no lo voy a juzgar, de que de alguna manera lo puedo escuchar, de que si está metido en alguna complicada va a poder contar con mi apoyo. Digo, y para los docentes también sirve, ¿no? Y esto, ¿no? Del estar disponible, me anticipé, pero para que vean que ya lo pensaba, ¿no? Esto de, bueno, cuando tengas ganas podemos retomar el tema. Es como esto, bueno, hoy escuché a Ignacio, escuché a Damián y quiero que hablemos de esto. Bueno, ¿sabés que hoy fui y escuché algo de esto? ¿Qué onda? ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo lo pensás? Bueno, ¿sabés que cuando quieras lo podés hablar conmigo? ¿No? De alguna manera generar el hábito desde ese lugar. Bien, y voy a avanzar por estas, así ya también podemos dar lugar a las preguntas y al intercambio. Esto es una teoría, ¿sí? O algo que acerca a la Asociación Norteamericana de Pediatría, que tiene que ver con las 3C, ¿sí? Contenido, contexto y chicos, chicas, que es entender, o sea, esto se corre de ese modelo que les decía antes, ¿sí? El modelo que de antes tenía que ver con las horas frente a la pantalla, cuánto tiempo, desde cuándo, ¿sí? Y demás. Acá lo que pensamos es, bueno, desde el contenido, ¿qué es lo que consume? Si es acorde a su edad, si lo incentiva, qué es lo que busca en las redes. Del contexto es dónde accede a ese contenido, si lo puedo acompañar, si es tiempo libre, si quizás me conviene habilitar una pantalla cuando sé que estoy trabajando, o si dónde consume ese contenido. Yo es un ejercicio que recomiendo, que a veces es complejo, pero si es que los chicos miran youtubers o ese tipo de cosas, y hacer el ejercicio de verlo un poco en la tele del comedor, en vez de que lo vea siempre en el celular. Saber de qué habla. Yo sé lo que son los youtubers, lo sufro el día a día. Y siempre digo que el que llega es peor, siempre extrañás al que gritaba o al que hablaba en español, viste, como ese tipo de cosas. Pero bueno, nos tenemos que amigar un poco con eso porque de alguna manera puedo entender qué buscan, qué les interesa, ¿sí? O puedo tener como una cercanía. Y después, esto de qué le gusta, qué le interesa aprender, si lo hace solo o está con pares. Digo, no, hoy hay muchos youtubers que ponele cocinan hamburguesa, hablo de algunos que les pueden gustar a los adolescentes, ¿no? Que me vengan a la cabeza, que dibujan, que prueban cosas gráficas, ¿no? Un montón de cosas que pueden ser interesantes. Entonces, ese contenido es interesante, ¿sí? Y pensemos el contenido también como alimento, esto que les decía la neurociencia, hoy pasa mucho desde ese lado, ¿no? Como la neurociencia está muy a la pendiente de cómo alimentamos el cerebro, ¿no? Y qué cosas miro antes de ir a dormir, ¿no? Digo, como ese tipo de cosas que también son importantes tomar. Bien, esto después, si les interesa sobre el final, en la última placa está mi Instagram y ahí tienen hay una editorial del año pasado que salió una investigación también que hicieron médicos del Hospital Italiano, que hablaba de esto, ¿no? De las actualizaciones, del buscar todo el tiempo y demás. Veo sus celus arriba, así que me corro un poco.
Esta película se llama La familia Mitchell versus las máquinas, se las recontra recomiendo, es para toda la familia, no sé si alguien la vio, es de animación, muy bien, allá veo que sí. Es muy interesante, es un mundo donde las máquinas toman el control de todo. Y bueno, una familia, ¿no? Con una hija adolescente, con un hijo chiquito y demás, donde ven, bueno, cómo dar respuesta a todo esto, ¿sí? Y algunos de los, digo, pensando en esto del contenido que decía, algunas de las herramientas que me parece importante brindarles es como incluir rutinas que nos involucren a todos, ¿sí? Momentos libres de pantallas, lugares donde dejar los dispositivos como medida física, generar hábitos de control de gastos, ¿sí? Que haya cuentas claras, que se revisen esas pautas para favorecer la autonomía, lo que les decía antes. Lo mismo en el manejo de tiempos de pantalla, las redes sociales, los intercambios, ¿sí? No demonizar la tecnología ni su uso, eso me parece que también es re importante, ¿no? Como decía antes, como no denostar lo que los pibes quizás disfrutan o donde se sienten bien, ¿sí? Que otra vez vuelva a lo mismo. Si el chico capaz que juega al Fortnite, a ver, y cuando yo explicaba todo lo que pasa con las horas invertidas en el juego, ¿no? Si le gusta y lo disfruta, no es necesariamente para decir, bueno, no, salí de ahí, sino de que, bueno, puede ser bueno en lo que hace y le puede disfrutar y le puede gustar, ¿sí? Digo, y también tengo que ver cómo acompañarlo. Entonces, ¿por qué no demonizar? Porque no construye nada, porque no brinda alternativas, ¿no? Y que lo que presenta es esto que les decía de la brecha digital, ¿sí? Y que genera culpa principalmente, pero no es algo que resuelva. Bien, y como último, ¿sí? Siempre que hablo de estas cosas, lo voy a dejar para el final. Esto me parece que es importante también, ¿no? Como aprovechar situaciones de aprendizaje para una mejor convivencia, ¿no? Como podemos equivocarnos, podemos tener dudas, podemos no saber qué hacer. Yo también sugiero hablar con padres, madres, con la institución, con la comunidad, ver cómo lo manejan, ver qué hacen, qué estrategias utilizaron. No digo, me parece que no somos los dueños de la verdad, estamos lejos de serlo. Como les decía, la tecnología va cambiando día a día, segundo a segundo. Los chicos tampoco buscan padres gamers, ni que estén hiperactualizados, ni demás. De eso iba un poco la editorial que les recomendaba, ¿no? Como esto de esa búsqueda y esa vorágine, ¿no? Del buscar actualizaciones, ¿no? Vieron que dejan el teléfono uno en la mesa de luz y dice buscando actualizaciones, ¿no? Digo, el buscar actualizaciones nosotros nos demanda una energía que nos hace perder la carrera todo el tiempo. Entonces, me parece que es parte del proceso, ¿sí? Ser coherentes en la acción y en la palabra, como decía antes, y principalmente lo que les decía es cómo se pueden generar otras redes, ¿sí? Vinculares, de reconocimiento, de actividades, de interés. Y aquí voy a esto que les decía de Wilson, ¿no? En Náufrago, la película de Tom Hanks, el tipo se queda solo en una isla, agarra una pelota de vóley, ¿no? Le imprime con su sangre, dibuja una cara, y de alguna manera lo que nos muestra es que aún en esas condiciones de estar totalmente alienados, se busca ese reconocimiento, ¿sí? Como seres humanos somos seres sociales, somos seres de manada, me parece que eso está presente desde que nacemos, en todo nuestro desarrollo. En la adolescencia es algo muy, muy importante. Entonces, lo que me parece es que esas redes sean saludables, retomo lo que decía Ignacio, es lo que realmente hace la diferencia. Y por eso pensaba esto de lo posible y lo realista, ¿no? Digo, porque si no, estoy de lo restrictivo, de no vas a tocar nunca un teléfono. Eso también me pasa en el consultorio. Bueno, ¿qué hicieron? Les sacamos el teléfono. ¿Y cómo habla con sus amigos? ¿Y cómo se entera si no va al colegio? Y no tenemos idea, no hay solución. Entonces, lo que me parece es que la tecnología debería jugar a nuestro favor, ¿sí? Y entender este tipo de cosas. Igna, no sé si querés hacer como una reflexión también final de... Bueno, quizás... Ya vieron que Damián ha expandido el tema mucho. Quizás vamos a dar este último rato. No sé si estaba la última diapo o no. ¿Cuál? No me acuerdo a ver si yo... No, la muteé en esta. Ah, ok, listo. Bueno, lo que vamos a dar es... Ya seguramente ya está viniendo la palma. Pero algunas sensaciones, impresiones de algunos de ustedes que quieran compartir, contar, para ir dando lugar a cerrar este espacio, que la idea es, bueno, vamos a ver si los pudimos mover, pudimos abrir, ¿no? Meterlos. La idea es no asustar. Nosotros, cuando empezamos a trabajar hace muchos años con el tema de consumos, nos pedían, por favor, hablen de droga, por favor, hablen de adicciones, por favor, hablen de... No vamos a hablar desde la enfermedad, de la disfunción, sino desde la posibilidad de la salud,
Digo esto porque es algo muy importante, si no quedamos en un lugar donde los chicos enseguida nos cierran la ventana, ¿no? Como que es un poco lo que también contabas. Así que quizás algún hito que... Ahí va. Bueno, perdón, como primera quería agradecerles muchísimo por la presentación porque no solo fue completa y era imposible tomar notas, ¿no? Demasiada info. Quería agregar 2 puntos que me gustaría saber la opinión de ustedes. En primer lugar, el hecho de que casi todo lo que describieron para los adolescentes hoy se aplica perfectamente también a nosotros. Y eso es lo que a mí más me asusta de todo lo que está pasando. Pues es muy difícil poder ponerle límites a nuestros hijos cuando nosotros mismos no podemos poner límites a nosotros. Y en segundo lugar, la tremenda incidencia que estoy viendo que está teniendo no solo en mi hijo, sino en la mayoría de los amigos de mi hijo, la falta de sueño, que representa la cantidad de tiempo por estar hiperconectados, hiperdisponibles, la luz azul antes de acostarse, que todos están conectados a las 12 de la noche, imposible levantarnos a la mañana. De todo lo que vos dijiste, realmente a mí lo que más me preocupa hoy es el efecto en el desarrollo del lóbulo frontal y de toda esta falta de sueño que están teniendo hoy, que los afecta en el colegio sin lugar a dudas. Bueno, somos espejo. Como decías vos, todo esto lo podemos replicar y ver cómo nosotros estamos inmersos en este mundo de el estímulo. Es decir, como decís vos, pero esto no es una cuestión solamente de los adolescentes. Acá nos vemos en muchas cosas, en muchos lugares, ¿no? Como decía Damián, el juego, el tenis, todas estas cuestiones nos apasionan, son riquísimas, pero atenti porque algo también ahí que nos pasa a nosotros que no podemos dejar, no podemos desconectar, como decimos. Entonces, me parece muy importante esto, porque de vuelta lo que queremos prever es atento a poner a los adolescentes como los que están en problemas. Estamos en problemas todos. Y en esto creo que es muy, muy importante lo que decís. Nosotros en las clases de la universidad tenemos que rogarle a los alumnos, por favor, paguen los celulares. Están yendo allí para aprender, para pensar, y están en un estado... Y algo interesante, importante, el tema del cortisol, el tema de la sobreestimulación a nivel cerebral, es una cuestión que va a haber que pensar, digamos. Esto está visto ya por los neurólogos. La sobreestimulación es el famoso tema que no, el ritmo circadiano famoso, que bueno, vamos apagando las luces, es decir, algo, pero bueno, los pediatras hoy acá no estuvo ninguno de ellos, pero son, en ese sentido sí, no le des celular, porque es el famoso chupete electrónico, famoso, ¿no? Lo estamos llenando, le estamos haciendo en esto. Y por supuesto vos decís esto, yo veo muchos pacientes adultos, que es tremendo el tema, casi lo llama déficit de atención, que necesitan dormirse con una televisión, con un celular, es decir, ya es una generación también digital, pero afectada. Entonces, no es para ponernos tremendistas, pero... La recomendación posiblemente es empezar a ver de que no es inocuo ir a dormirse con el celular. Seguramente yo todos le digo, ¿qué hijo de ustedes no se duerme con el celular? Sonamos, porque me parece que... Pero va a haber que pensar algo de esto, porque la neurología está ya planteando esto, los chicos que vienen cansados al colegio, el insomnio, es decir, eso ocurre, no es un... Pero claro, es empezar por ahí, por estos pequeños hábitos. Por supuesto que es todo un tema, pero bueno, por algún lugar hay que ir empezando. Sí, y agrego esto que decía antes de lo físico, ¿viste? Como hoy se habla mucho de la higiene del sueño, sí, que tiene que ver con ese proceso como de ir apagando el sistema operativo, ¿no? Como decir, bueno, cada vez estar menos en contacto con pantallas, pero bueno, en eso también las medidas físicas pueden ayudar, ¿sí? Que el teléfono esté en la habitación de los chicos, ¿no? Digo, como encontrar de alguna manera hábitos, sí, que promuevan este tipo de cosas. Pero bueno, el resto creo que lo desarrolló muy bien Igna. Estamos ya, ¿Qué tal? una o dos más, sí. Bueno, yo me sumo al agradecimiento por las ideas y quisiera agregar una pregunta y también en línea con la anterior, esto de la continuidad con el mundo de los adultos. Vos en algún momento planteabas la configuración del cerebro y el daño que puede causar. Y pensaba en el mundo de los adultos el escaso resultado que tiene, por ejemplo, las campañas para la conducción responsable. Cuando nos muestran fehacientemente el problema que hay para conducir cuando uno toma alcohol o las velocidades máximas,
y lo que vivimos haciendo es comprando un Google Maps que nos avise cuando hay fotomultas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos de cambio de conductas más eficientes? Capaz que en nuestra época como adolescentes se nos pasó el tiempo, pero con nuestros hijos poder estar a tiempo para cambiar y no ser hijos del rigor y de lo restrictivo y estar esquivando la fotomulta nada más. Bueno, quizás es empezar por casa, ¿no? Como tenemos una cultura muy transgresora, esto lo sabemos. Si otros viajamos a otros países sabemos que nos gusta ver dónde podemos pasar. Entonces, quizás ahí, por eso digo, es un tema de poder revisar y mirarnos esto, porque ahí está el hijo mirándonos, en esto que decís vos. Y ya está, ya somos los maestros de la transgresión, ¿no? O de la trampa, o del lugar, o del consumo. Y vamos con tal camiseta, bueno, todo el mundo del consumo, aunque hoy estamos en una crisis importante, pero el consumo es un lugar donde los adultos tienen que realmente mirar esto. Por eso nos parece muy importante, y esta charla pues nos pareció muy importante cuando Daniel nos comentaba, pues decíamos, bueno, trabajamos esto, también va a trabajar con todos los segundos años, pero si trabajamos solamente con los chicos, ¿qué hacemos con esta pata? ¿Qué son ustedes? Es decir, porque solo con los chicos la cosa no alcanza, así que importante. Bueno, 2 más y cerramos, porque... Hola, buenas noches. Sí. Bueno, vinieron justo con esta charla porque los otros días, yo vivo por la zona, y en la hora del almuerzo me di cuenta la cantidad de chicos que hay que están consumiendo bebidas energizantes. Y la verdad me preocupé y, o sea, tenía ganas de mandar un mail al colegio, no por mandar al frente a nadie, sino por el tema de decir qué preocupante que es una bebida, lo que trae y lo que produce en el cuerpo, porque ese chico después va a hacer algún deporte y capaz que puede tener o un paro cardíaco o puede tener alguna otra problemática. Y la verdad me preocupé mucho con la cantidad de chicos que vi con ese consumo. Sí. Bueno, yo creo que el colegio, no es para chupar las medias del colegio, pero realmente el colegio está haciendo un trabajo muy importante en todos los años. Y de vuelta, la idea no es estar informando a los chicos, sino ayudarlos al pensamiento crítico. ¿Vos sabías que el estimulante no es una cosita divertida que solamente Es decir, es el lugar donde los chicos pueden ver, y por eso trabajamos con muchos materiales audiovisuales, con preguntas, con juegos, con posibilidad de que ellos dialoguen, discutan, porque es el lugar que es generar con ellos esto. No estar diciéndole esto porque no sirve, y tenés mucha razón, y es muy preocupante, pero, digamos, de alguna forma las comunidades educativas, ¿no? Los clubes, bueno, si van siendo lugares para generar esto, bueno, alguito vamos ganando, o no sé, ganando o empatando, ¿no? Pero está bien, porque por supuesto es muy alarmante eso. Sí. Bueno, una más y cerramos. Bueno, sí. También me suman los agradecimientos. A mí, perdón, ¿puedo hacer una en dos? Dale. Dos en una. A mí me resonó mucho el tema de la relación de los chicos con el dinero, y en un país como el nuestro, realmente, en donde todos tenemos una relación compleja con el dinero, porque desde hace años venimos viendo que quizás nuestros esfuerzos laborales o que el esfuerzo no está dando quizás los frutos que todos quisiéramos, y es muy difícil. Y también creo que nos ven en un nivel de ansiedad general por un contexto socioeconómico complejo. Cómo promover que hay determinadas conductas más allá de los contextos económicos para que no lo vean, porque son generaciones que crecieron con inflación, con inestabilidad económica, donde lo que se está valorando es dólar, que ya tienen un conocimiento financiero de compra-venta, poneme las acciones acá. Entonces, que ese comportamiento también que como adultos a veces tenemos de estar, no, porque este banco tiene esta promo, este tiene un descuento, entonces uno está todo el tiempo pensando en cuestiones financieras que se van moviendo de un lado al otro, qué herramientas uno puede tener para mostrarles que es real lo que sucede, pero que ellos no lo copien de alguna manera. Ese por un lado es una mezcla, y después cómo a nosotros, bueno, la mayoría tuvo la adolescencia sin celular, y obviamente mis padres se enteraban cuando yo llegaba o me iba a un lugar, cuando llamaban por teléfono, y si no tenían que comerse las uñas hasta que yo llegara. Y también en cuánto afecta esta
ansiedad que tenemos como padres para estar sobrevolando todo el tiempo de saber en dónde están, cómo están, que tengan el celular conectado, que me manden el mensajito porque tengo, ahora por ejemplo mi hijo está aprendiendo a volverse en colectivo solo y estamos, no, pero no saques el celular, pero si sacalo, no, te pongo un smartwatch para que no tengas que sacar el celular, pero te falta el network. Entonces, ¿cómo las herramientas tecnológicas con las que nos estamos apoyando para poder acompañarlos no son contraproducentes? Perdón que metí dos temas en uno, pero son las dos que me resonaron. No, mira, una cuestión, yo antes cuando se hablaba mucho de valores, decía, tema valores, yo creo que es un tema muy importante hoy pensar valores, ¿no? Porque si estamos todo el tiempo hablando, y tenemos razón para hablar, del precio de lo, digamos, estamos en un momento de una crisis económica seria, pero si ese es el monotema, es el tema, ¿qué va pasando con esos hijos que nos van viendo allí todo el tiempo en esto? ¿Qué esperamos? ¿Que hable de Da Vinci? Es decir, algo está muy bien lo que decís vos, como revisar esto, revisar esos lugares comunes, como decía Damián, esos lugares donde de alguna forma si habilitamos que hoy vamos a hablar de cómo está el dólar o cómo, y la criptomoneda, digo, esto lo digo parece exagerado, pero es realmente, es asombroso como chicos que ya están, que está bien que sepan, pero uno dice, ¿pero dónde van? Y van escuchando esto y tienen razón, porque todos los que estamos aquí estamos preocupados, llegamos, ¿no? Hay cosas que nos pasan, pero empezar a mirar esto que vos decís es muy importante, porque algo que tiene que ver con qué valor le estamos dando, le estamos ahí imprimiendo a este tema. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy válido. ¿Y la segunda pregunta era? Yo, si querés, agrego algo de lo que decías, ¿no? Sí. Digo, cómo esto... A mí me parece que la tecnología, en lo que decías, esto del smartwatch, ¿no? De seguir, digo, me parece que también favorece un poco la independencia o cierta autonomía, ¿no? Digo, como de acompañar. Me parece que también tenemos que ver, yo justo hoy no la traje, pero tengo una placa que habla de eso, ¿no? Digo, como que el cuidado no es el control, ¿no? Como decir, como esto, de que esa hiperdisponibilidad no es tampoco lo que tenemos que buscar nosotros como objetivo. Y que también de lo que decías al principio, tiene que ver con, bueno, cómo se puede familiarizar con el error, con el equivocarse, y cuánto nosotros como adultos podemos albergar ese lugar, ¿no? Digo, porque muchas veces todo de lo que están hablando es de la inmediatez, ¿no? La bebida energizante que también toman los influencers, ¿no? Como esta cosa de, bueno, energía rápida, ¿no? Y estás ahí, estás despierto y podés estudiar y podés hacer. Digo, bueno, digo, me parece que es, digo, en esto que decía Ignacio, digo, cómo inculcar otras cosas, digo, que donde también uno pueda ver o pueda mostrar la preocupación desde otro lugar, ¿no? Esto me preocupa, me pone triste, porque si no también estamos en esa sociedad donde todo se convierte todo deviene ansiedad, ¿no? Digo, como que hay una imposibilidad de poner en emociones, porque todo es ansiedad, todo me pone ansioso, no puedo, y es como, bueno, ¿cómo asumimos, no? ¿Cómo asumimos el error, el dolor, la dificultad, y de alguna manera, encadenándolo con las otras cosas que preguntaron, cómo como adultos también predicamos con ese ejemplo, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Sí. Bueno, algo que nos gusta a nosotros en los talleres es cuando los chicos se quedan con preguntas, pero no porque le dejamos, sino porque quieren saber más, quieren entender. Es lo mejor que puede pasar, porque si supuestamente colmamos toda la cuestión, algo anduvo mal, ¿no? Que averigüen, que vean con el profe de arte o con, digamos, el colegio es otro gran lugar para esto. El colegio no tiene que resolver esto, el colegio tiene que acompañar en este sentido, es un efector. Pero digo en este sentido porque me acuerdo las primeras épocas, decían, che, pero nos faltó hablar sobre esto. No, que incentivemos que ellos busquen, que vean con los profes, que vean con ustedes, que digamos, ese lugar de inquietud, ese lugar de pregunta, más allá de que esto a algunas cosas les incomoda mucho. Vamos a ver ahora cómo van los talleres sobre esta temática con ellos, porque algunos dicen, ups, nos descubrieron, va a estar el tema allí. Pero la idea es, no es el dedo acusador, sino el lugar, yo sé qué está pasando, miremoslo juntos. Y ese es el mejor lugar, como contó muy bien con los tips Damián. Sé que quedan muchos con preguntas y estaría una más y nos jodemos más. Sí. Daniel te va a contestar. Gracias, Ignacio. Sí, nosotros estamos trabajando con los chicos en el aula. Nosotros tenemos un programa que yo lo anunciaba al comienzo, que se llama De Vida Sana, y tenemos talleristas. También hacemos trabajo interno, digamos, con las tutorías.
acá está el plantel completo de la gente de coordinación de alumnos. No, están en el aula, trabajan en un taller. Digo, no es... inclusive son momentos muy agradables para ellos, porque son temáticas de interés de ellos también. No es que están en penitencia para hablar estos temas. Muchas veces también son inquietudes que ellos traen. Entonces, acá también hay alguien del equipo de coordinación educativa. Entonces, es una preocupación. Nosotros creemos realmente que la escuela es un ámbito social donde los chicos crecen, se estimulan, tienen valores, trabajamos sobre esos valores y además la formación académica. Pero también hay una complementariedad con las casas. Digo, me parece que ese crecimiento, ese acompañamiento tiene que complementarse con la tarea de ustedes. Bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para Ignacio y para Damián y muchas gracias a ustedes por estar acá. Gracias.